Bendiciones, hermanos. Continuamos, le estamos dando continuidad al segmento anterior que por causas técnicas tuvimos que dividirlo en dos segmentos diferentes. Le damos continuidad. Este sería entonces el número 7. Y continuamos, quedamos en el capítulo 6, verso 7 de Job, donde vamos a hacer un pequeño recuento de este versículo que ya habíamos tratado en el anterior, donde dice Job que las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Capítulo 6, verso 7. Estamos hablando de la queja de Job, de lo que estaba sucediendo ahora en esta vida que él estaba llevando, una vida que él había rechazado, le tenía temor y le tenía terror completamente a la vida que estaba llevando. Y por eso decimos que hay que tener mucho cuidado con lo que de corazón uno se entrega a rechazar ciertas cosas de que no le lleguen. Hay que tener mucha cuenta con esto, de decir, oh no, yo tal cosa, yo no deseo tal cosa, o sea, que de corazón lo sienta, que de corazón lo rechace. Tener cuidado porque esta historia, esta parte de Job, esto es común que pase en el ser humano. Me ha pasado y conozco de personas que las cosas que no querían le han llegado. Entonces Job le tenía terror a la pobreza. Dice, lo que mi alma no quería, no deseaba, vino a ser mi alimento. El alimento que se refiere es la parte emocional y el nivel de vida tan precario que estaba experimentando él en esos momentos, en ese tiempo en el cual él estaba en ese proceso. Al descender a ese nuevo sistema de vida, pero no se trataba de alimento en sí. A Job le aterrorizaba con solo pensar llegar a verse en esa condición de arrastre, de pobreza, de miseria. Tanto miseria económica como físicamente. Y en la parte espiritual afecta. Eso era lo que él no quería tocar, lo que ahora le estaba siendo de alimento, lo cual él consumía, era lo que él más le aterrorizaba llegar a vivir. En el capítulo 29, a leer en el capítulo 29, donde Job, capítulo 29, dice, decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Eso es lo que Job pronunciaba, lo que Job decía en esa poesía escrita ahí, es lo que Job decía. Mis años terminarán en el confort de mi riqueza. Eso es lo que significa. En la comodidad de mi abundante bendición que me ha otorgado el Altísimo. Jamás llegué a ver el futuro, el final de mi riqueza, pero sí veía cómo se extendía como las hojas, como a las hojas llega la savia, esa sustancia que le da vida a las hojas, a las ramas, de buen árbol que da su fruto a su tiempo, un árbol lleno de fortaleza, de madurez y que da abundante fruto. Así era como Job percibía su vida, su estatus en su vida que él llevaba. Nunca vio decadencia, le aterrorizaba. Así era la próspera vida, su influencia y respeto por ser un hombre de bien, de servicio y de justicia. En el capítulo 31, podemos ver en el capítulo 31, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? En la historia de Job podemos hallar un copo de arrogancia, ya que según él entendía,
se adquiría recompensa de parte de Dios por las obras hechas, por el buen comportamiento, por su buen carácter moral que él y cualquiera tenían, en las cuales él llenaba ese requisito porque sí lo llenaba, pero Dios le mostró lo contrario, ya que la manera que él percibía a Dios en este sentido era completamente equivocado. Ese era el contexto en el cual Job percibía a Dios de una manera equivocada. Job pesaba las obras que él hacía, el modo de vida que él vivía rectamente y todo. Él esperaba recompensa por eso, pero estaba equivocado por eso. El capítulo 29 dice, del 7 al 11, dice: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se apegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurados, y los ojos que me veían me daban testimonio. En este pasaje, Job resalta su egocentrismo. El efecto de la situación tan grave lo llevan a expresarse de manera tal que algunas impurezas que había en su corazón tenían que salir a flote, y salieron. Ese era parte del propósito y del proceso en el cual él se encontraba. Por eso es que en Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. A veces nos conocemos o pretendemos conocernos, pero solo conocemos la corteza de nuestro corazón. No conocemos nada. Dios sí sabe lo que hay en lo profundo del corazón. Por eso, Él usa el método de ser pasado por el trapiche, por el tribulum, por la tribulación. Es como Dios se atreve a purificarte. Moisés tuvo algo en común con Job. Lo podemos ver en Salmo 106, 32 y 33. Salmo 106, 32 y 33. Oiga lo que dice. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Por qué? Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El viejo hombre le salió a Moisés. Hay personas que no están de acuerdo con que tenemos un viejo hombre, porque dicen que ya cuando vinimos a Cristo ya el hombre viejo desapareció. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Dice la Biblia: he aquí el hombre más manso. En número 12, versículo 3, dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este hombre a quien Dios defendió aún de sus propios hermanos, a Aarón y María, sin embargo, tuvo su caída, su metida de pie, y Dios no se la pasa a nadie, pero sí te ayuda a restablecerte, a restaurarte, y queda hecho nuevo. En cambio, nosotros, cuando uno cae, muchas veces queremos empujarlo para que caiga otra vez, mientras que Dios actúa lo contrario. Y debieran los hijos actuar como su padre. El capítulo 29, del 12 al 16, dice: en la arrogancia de Job, el egocentrismo está funcionando aquí en Job.
los deseos de la carne están funcionando en Job. Hay algo que, cuando se mencionan los deseos de la carne, para la comunidad cristiana, protestante, entienden que los deseos de la carne son deseos sexuales. Los deseos de la carne, todo lo que no es fruto del Espíritu, todo. Si usted quiere permanecer, si usted quiere dormir más allá, ya usted descansó y quiere seguir acostado, ya usted está complaciendo los deseos de la carne. Es carnal. Si usted come, se come un plato de comida satisfactoriamente que queda ya ahí al punto, y usted quiere comerse medio plato más, un plato más, esos son deseos pecaminosos de la carne. Esos son deseos carnales. Y dice aquí Job manifestando los deseos carnales. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pie al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Job, seguro de sí mismo, en momento de arranque, deseaba con valentía, pero también con arrogancia expresar su causa, que a su modo de verla era injusto lo que estaba sufriendo, lo que Dios le había provocado. Y el capítulo 33, del 8 al 11, dice, esto es uno de los amigos de Job cuando lo censura, cuando censura a Job. Dice, de cierto, le dice a Job, de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Aquí Job le está llamando a Dios injusto. Uno de sus amigos le reprocha ese comentario de queja pronunciado por Job, cuando él dice principalmente, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. Así que es injusto, parafraseando yo, es injusto lo que Dios está haciendo conmigo. Dios no está haciendo justicia conmigo. Job estaba reclamando justicia. Según él estaba en plena escasez de justicia. Dios estaba a espalda de su justicia, según sus ideas. Una de las respuestas a la ignorancia de Job, en el capítulo 25, del 1 al 6, capítulo 25, dice, respondió Bildad y dijo, el señorío y el temor están en él. Él hace paz a sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Si muchas de las estrellas no fueron limpias, no fueron perfectas delante de sus ojos, de los ojos de Dios, sino que se corrompieron, ¿qué será el hombre que fue hecho menor que esas estrellas? Por tanto, Job, tú debes callar. Eso es lo que le dice su amigo. Y vamos a ver en el capítulo 38, ya acercándonos al final, el capítulo 38, donde Dios entonces rompe su silencio. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios le muestra a Job con todo su amor y con toda misericordia cuán equivocado vivía Job. Cómo percibía él a Dios tan erróneamente a pesar de sus atributos, a pesar de cómo vivía Job, a pesar de la exaltación que hace Dios de Job, cuando dice que como Job no había nadie perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. No somos perfectos. No somos perfectos. No llegamos a esa perfección sin que Dios trabaje en nuestras vidas y nos aplaste, nos desbarate y nos vuelva a hacer otra vez. Tú llegaste ahora mismo y ya está haciendo exigencias y cuestionamientos. Eso es lo que Dios le está diciendo en otra palabra. Si me puedes contestar, entonces ya tú existías y eres igual o mayor que yo. Y te debo tantas disculpas que no sé cómo disculparme ante ti. Eso es lo que Dios le está diciendo. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía tal cosa? Cuando yo estaba creando tal cosa. Cuando esas alabanzas que tronaban los cielos de alabanza, cuando los ángeles cantaban, me cantaban. En esos primeros tiempos de creación del mundo, donde yo fundaba la tierra, donde yo creaba los planetas, donde yo creaba los universos, ¿dónde estabas tú? Que viene a reprocharme cosas. Si ya tú existías, si ya tú estabas, entonces tú eres como yo, tú eres igual que yo, o cuando viene a ver, eres más mayor que yo. Y yo soy el que tengo una perspectiva, tengo una expectativa equivocada ante ti. Cuéntamelo, cuéntame, háblame, Job. Capítulo 42. El capítulo 42 dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Comienza Job a experimentar desde este momento algo que se mueve en su interior. Comienza a moverse ese espíritu de entendimiento, de revelación. Ahora es que Job comienza a recibir lo que todos necesitamos recibir cuando aceptamos lo que somos y permitimos que sea Dios quien haga en nosotros lo que Dios quiere hacer, que Dios saque de nosotros lo que Él quiere sacar. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor que hay en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso en nosotros algo y Dios quiere perfeccionar ese algo que está en nosotros. Pero es purificándonos, agarrando esa carne que hay en nosotros para doblegarla, acabar con ella. Job, habíamos hecho el comentario de su arrogancia, de su exigencia y de su falta, de la falta de Dios, según él, la falta de justicia, reclamando esa ausencia de Dios, por qué se ausentaba y por qué lo despojó
de lo que él tenía y todas esas cosas. Y ahora la cosa cambia. Sigue diciendo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y viene aquí algo que todo el mundo hemos pasado por ahí, aunque no todo el mundo lo reconoce. Dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. A veces decimos cosas que creemos que lo entendemos y más adelante vemos las cosas como son, pero no nos atrevemos a decir, wow, yo estaba equivocado. Yo creía que era así y así. A mí me decían tal cosa que era así y yo insistía de que no era así. Y mira, sí, fulano tenía razón. No todos admitimos eso. Job aquí está diciendo, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces uno en la juventud habla cosas que uno tiene en la mente y uno es como si fueran fantasía, uno hablando cosas como que si uno la ha visto, como si uno la ha vivido y uno las dice, las decía de manera tal como que realmente con esa convicción. Yo me acuerdo. Y aún a veces no, aún ya con edad a veces decimos cosas. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo decía cosas que para mí eran lo correcto, era lo mejor, era lo fantástico. Sin embargo, yo decía eso, pero realmente hoy entiendo que yo no comprendía lo que decía. Yo no sabía lo que decía y sin embargo yo afirmaba y tenía una fuerte convicción de que era así. Y ahora dice, oye, Señor, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Me doy por vencido porque me doy cuenta realmente que yo he vivido toda mi vida equivocado. Me he dado cuenta de que he vivido todo el tiempo equivocado. Me rindo, levanto mis manos. Tengo una bandera blanca en mis manos. Me rindo. Te preguntaré y tú me enseñarás. Realmente. De oída te había oído. En ese tiempo no existía la Biblia. Quizás ni los rollos de la ley existían. ¿Cómo se instruían los hijos acerca de Dios? Los padres estaban encargados de instruir a los hijos, de contarles todas las cosas de los patriarcas. Instruir a sus hijos era instruirlo en sus piernas, instruirlo, enseñarle. Y es lo que él dice, de oída te había oído, de oído te había oído. Solamente yo tenía, Dios, una idea acerca de ti y entendía, yo creía que así y así y así eran las cosas. Pero ahora me doy cuenta de que yo vivía equivocado. No pude entender bien cuando me enseñaban. Pero ahora mis ojos te pueden contemplar, dice. Mas ahora mis ojos te ven, mis ojos te pueden ver. ¿Cuáles ojos? Nadie ha visto a Dios. Ahora mis ojos espirituales, el entendimiento espiritual se me ha abierto. Tú me has abierto el entendimiento para que yo te pueda percibir, te pueda ver, te pueda contemplar, pueda ver tu misericordia, tu amor, tu grandeza, cosas demasiado maravillosas, demasiado asombrosas para mí, que eran desconocidas y ahora que la conozco, son extremadamente asombrosas. Job abre sus ojos, descubre cuán perdido estaba, aun cuando Dios apostaba a él contra Satanás, con un concepto tan equivocado acerca de Dios. Cuando Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza, dice el verso 6.
me arrepiento en polvo y ceniza, declarando así como con un profundo sentimiento de lamento, y estaba manifestando un profundo arrepentimiento desde lo profundo de su ser por lo equivocado que se encontraba. Job llegó donde todo ser humano debe llegar. ¿Dónde? ¿Dónde? A reconocer que es nada, que es nadie, que es una persona imperfecta, que comete errores y que mientras no toma la decisión de aceptar sus defectos, se mantendrá atrapado en el error del egocentrismo, a veces al narcisismo. Consciente o inconscientemente, se mantendrá desafiando a Dios, cuando aún ni las estrellas son limpias ni perfectas delante de sus ojos. La persona que rehúsa ver su estatus de que es una persona que puede cometer errores, que es imperfecta. La persona, hay mucha gente que no se creen imperfectas, se creen perfectas, y es peligroso, porque hubo alguien que era perfecto, realmente, era perfecto, no la perfección absoluta, y hoy se llama Satanás. Eso está sembrado en el ser humano. Job llegó a la madurez, llegó a la perfección que Dios quiere que todos lleguemos. Job llegó a esa perfección. Dios dice: sean perfectos porque yo soy perfecto. Sean perfectos porque mi Padre es perfecto. Sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que quiere, que todos lleguemos a esa santidad. Porque si nuestro Padre es santo, también los hijos, nosotros debemos ser santos. Si nuestro Padre es perfecto, debemos ser nosotros perfectos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, perfectos. ¿Por qué? Porque vamos a vivir la eternidad con Dios. No como Dios, sino en la eternidad con Dios. Bien, hermanos y amigos, hasta aquí fue posible este estudio de hoy. Dios les bendiga. Hasta el próximo. Si desea comunicarse, de nuevo, le doy el número de teléfono del WhatsApp: 829-702-6510. Hasta la próxima. Dios les bendiga.